Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticias de última hora. Banda haitiana ejecutan estadounidense. Según nos informan medios de investigación haitiana, uno de los estadounidenses secuestrado fue ejecutado por la banda. Según no han seguido informando, las bandas haitianas ejecutarán un estadounidense cada 3 días hasta que aparezca el dinero que piden por su liberación. Estas informaciones aún no han salido a la luz porque el gobierno haitiano no quiere empeorar más la situación con los Estados Unidos. Te invito a seguir escuchando estas informaciones para que así te enteres de todo lo que está aconteciendo en Haití. Martizán, Valle de la Sombra de la Muerte. Imposible frecuentar la carretera nacional número 2 en la salida sur de la capital, sin arriesgarse a un ataque de bandidos. Indiscriminadamente, las bandas armadas que luchan desde hace varios meses por el control de este barrio de Puerto Príncipe están abriendo fuego contra todo lo que se mueve, tanto vehículos privados como autobuses de transporte público. Estafan mototaxis, capturan camiones cisterna. Aquellos que intentan el paso son asesinados o robados en el mejor de los casos, con miedo y estrés para los compañeros de viaje. Las últimas víctimas conocidas, Esperanta Gurrier, 95, y Regin El Cherry murieron en su coche en Martizán. Habían intentado pasar, sábado 6 de noviembre de 2021. Varios cientos de personas han quedado varadas en Puerto Príncipe durante varios días. Imposible para ellos cruzar Martizán donde los grupos armados chocan violentamente. Los que quieren entrar en la capital se quedan varados en Carrefour. La gente desprevenida que frecuenta esta zona de guerra, en el corazón de la capital, paga con la vida o con mucho miedo. Cuando la sangre no fluye, el sudor te inunda. Esperanta Gurrier, 95 años y su chofer Reginald Cherry fueron asesinados en su automóvil en Martizán 7 este sábado 6 de octubre. Otras 3 personas que también se encontraban en el vehículo resultaron gravemente heridas durante este ataque, dijo el juez de paz de Carrefour, Moisés Jean Alenoubelliste, quien averiguó los cadáveres llevados a la comisaría de la Policía Nacional de Haití desde Carrefour, el famoso Mega. Según el juez de paz, los bandidos confiscaron el vehículo de las víctimas tras el atentado y exigieron un chofer de tap-tap que frecuentaba la zona para llevar a los heridos y los cadáveres hasta Carrefour. Ni los muertos ni los heridos pudieron entrar en Puerto Príncipe, su destino. Otros testigos que confiaron en Lenoubelliste afirman haber observado varios cadáveres en Martizán 23. Sin embargo, actualmente nadie puede conocer el número de personas muertas o heridas en los últimos meses en esta zona. Para el informe policial o el informe de los jueces, no hay voluntarios. Ni las morgues ni las ambulancias ya no recogen a las víctimas en este tramo de la carretera nacional número 2. Perros o cerdos atienden a las desafortunadas víctimas. Entre este viernes 5 de noviembre y sábado 6 de noviembre de 2021, el Servicio de Emergencia del Hospital de la Universidad Estatal de Haití, UE, recibió una veintena de heridas de bala, según informaron al diario las fuentes que laboran en el centro hospitalario comúnmente llamado Hospital General. Al menos 2 casos fueron intervenidos de urgencia en el departamento de cirugía, entre ellos una señora que recibió un proyectil en el lado izquierdo del abdomen que aplastó la región lumbar izquierda. De estos 20 casos de heridas de bala, alrededor de 10 personas, incluida una mujer prácticamente abandonada en la entrada del UE, fueron remitidas por el Centro Hospitalario Médicos Sin Fronteras al Servicio de Ortopedia y Otorrinolaringología y al Servicio de Cirugía General, explica nuestra fuente. Se han iniciado tratamientos conservadores para los menos graves, otros están a la espera de ser operados. Todo esto ocurre en un contexto de escasez de combustible que se traduce en cortes de luz, falta esporádica de oxígeno en el hospital y dificultades para que el personal médico esté en su puesto, especifica nuestro contacto en el Hospital General. Desde el 1 de junio,
las bandas armadas de Village de Dieu y Gran Ravine han unido fuerzas para enfrentar a la banda Tigua. El principal problema es el control de Martizan 4, donde se encuentran un complejo comercial y una terminal petrolera. Esta sección también controla el acceso a una gran parte del departamento West, los departamentos Sud, Sud-Est, Nipis y Gran Anse. Martizan es la puerta de entrada y salida de la capital a la mitad del país. Es esta posición estratégica para controlar el flujo de transporte de mercancías. Víctimas colaterales de la guerra de pandillas, miles de personas tuvieron que huir de este barrio para refugiarse en Carrefour y alrededores. La policía nunca ha podido recuperar el control de este importante eje vial desde principios de junio. Desde una visita relámpago de Claude Joseph, en ese momento primer ministro interino, ninguna autoridad política ha visitado esta parte del territorio. Tampoco hay declaración de las autoridades policiales sobre el desarrollo del conflicto. Las organizaciones de derechos humanos se ocupan cada vez menos de la situación en la salida sur de la capital y no se lleva ningún recuento de muertos y heridos. En Martizan, en el Valle de la Sombra de la Muerte, las balas hacen llover y hacer brillar, al capricho de los cabecillas y sus soldados. La escasez de combustible provoca cierres de empresas y cambios de horario. Debido a las dificultades para obtener combustible, varias empresas del país están anunciando una reducción en el número de horas de operación y otras simplemente parando hasta nuevo aviso. La implementación de las medidas anunciadas por el jefe de gobierno, Ariel Henry, aún está pendiente. Agotada su reserva de combustible, más de una decena de empresas, incluidos bancos comerciales, ya han notificado a sus respectivos clientes las decisiones tomadas al efecto. El resto promete ser calamitoso para la población. La crisis del combustible es cada vez más grave. Todas las ramas de actividad están prácticamente paralizadas. El transporte público se ve gravemente afectado. Los hospitales han dado la voz de alarma. Durante varias semanas, las empresas de telefonía móvil e Internet han luchado por cubrir todo el territorio. Así, el coste del transporte en el área metropolitana se ha triplicado y los precios de los productos alimenticios siguen subiendo. Si bien pensamos que nos encaminamos hacia el desenlace de esta crisis con la promesa de las autoridades gubernamentales que anunciaron la disponibilidad de combustible en los surtidores, es el turno de algunas empresas del país de anunciar su cierre temporal o adoptar horarios reducidos. Unibank, Sogebank, Eco Depot, Maison Andal, Casami, Quai du Puy, MCS Group y la pastelería Marie Belliard se encuentran entre las instituciones que han adoptado un nuevo horario de trabajo o que cierran sus puertas a la espera de la disponibilidad de combustible. Estas empresas ya no pueden atender a sus respectivos clientes como de costumbre. Después de haber permanecido en silencio durante más de un mes, estos últimos hacen oír sus gritos. Este cambio de horario suena como una advertencia, porque el funcionamiento de estas empresas depende en gran medida de los productos derivados del petróleo, especialmente el diésel. En el proceso, otras empresas menos resilientes ya han cerrado sus puertas. Hoy en día, muy pocas empresas de transporte continúan operando. Un déficit importante que empuja a los directivos a optar por el despido sin sueldo de algunos de sus empleados. Desafortunadamente, estas empresas no son las únicas en esta situación. La situación promete ser aún más difícil durante los próximos días. Frente al poder de los grupos armados que continuamente desafían a las autoridades establecidas, el camino hacia el suministro está plagado de escollos. En el sur de la capital, los transportistas han sido secuestrados y los camiones secuestrados. Desde entonces, ha estado en calma. Los transportistas de productos petrolíferos observan por segunda vez un paro laboral para protestar por estos casos de secuestro de sus compañeros, lo que agrava aún más el problema, sobre todo porque las autoridades aún no tienen acceso a la terminal de Barreux cuyo distrito está controlado.
por el grupo armado liderado por Jimmy Cherisier, más conocido con el nombre de Barbecue.